Ah, genial. Y ya está. Entonces voy a dejar cerrado aquí y voy a compartir de inmediato. Ahí sí. Hoy no los veo. ¿Ustedes me ven a mí? ¿Sí? Ya, ahora sí. Espérenme. Pantalla. Hoy día quiero empezar la clase con una pregunta. Y les voy a pedir que tengan un cuadernito o algo para tomar apunte. Pero que no tomen apunte toda la clase, ¿eh? No, para eso están los videos. Gracias a Dios cuentan con una plataforma súper buena en donde queda guardar las clases. No conozco, pastor, si ahora también se guardan los videos o solamente los audios. Si se guardan los videos, mejor todavía. Guarda el video. Ah, El audio genial. no se está subiendo. Sí. Entonces, por lo mismo, tomen apunte de lo que les llama la atención, de las dudas, no de lo que yo digo directamente en la diapositiva porque está escrito. ¿Ya? Este es un ramo, una asignatura que, como les dije la vez pasada, lo que busca es, en cierta forma, renovar nuestra mente. La forma en que pensamos, la forma en que conocemos, la forma en que nos relacionamos con el conocimiento. Pero esto es difícil, es difícil. Es como decirle a una persona, aprende a hablar de nuevo. ¿Han visto una persona adulta cuando tiene que irse a vivir a otro país y tiene que aprender un nuevo idioma? Es complejo. Es más complejo incluso cuando uno es adulto que cuando uno es niño. Cuando uno es niño incluso es más fácil. Está más moldeable. Pero si hemos vivido toda la vida igual y hemos pensado toda la vida igual, probablemente renovar la mente, como dice Romanos 12, que es lo que veíamos en la clase pasada, no va a ser algo fácil. No va a ser algo simple. Entonces yo le quiero proponer un problema al iniciar esta clase. ¿Ya? Y como les dije, la idea es que me interrumpan cuando quieran. Pero hoy día en los colegios, cuando tenemos que hablar de la creación o de la aparición del hombre, porque no se habla de creación, obviamente, ¿cuál es la teoría que se utiliza para explicar la aparición del ser humano? Cualquiera responde. ¿Qué teoría se utiliza para explicar la aparición del ser humano en la Tierra? A ver si alguien me puede responder. O no el nombre de la teoría, pero de qué se trata, de dónde viene el ser humano, de dónde viene el hombre o la mujer. ¿De dónde viene? Supuestamente venimos del mono. Supuestamente venimos del mono, ¿cierto? Claro. Esa es la teoría que se dice. A ver, Evelyn. Inclu- Sí, de la evolución. La teoría de la evolución, exacto. Incluso la teoría de la evolución para nosotros debería ser algo como cercano porque no sé si ustedes saben, pero aquí en Penco, Penco aquí cerquita, en la plaza de Penco, si usted va a la plaza va a encontrar que en uno de los banquillos de la plaza hay un viejo tallado. Una persona adulta tallada. Y la mayoría de los niños dice, ¡ay, un viejito tallado! Pero si uno lee, dice que esa persona que está tallada ahí es Charles Darwin, que en algún momento pasó por acá, por Chile, porque le interesaba saber de nuestra Tierra si había algún vestigio de esta teoría de la evolución. Ahora, la teoría de la evolución es teoría, no es ciencia acabada. ¿Por qué? ¿Por qué la teoría de la evolución se le llama teoría y no es una ley? Porque no está probado hasta ahora. Porque no está probada, ¿cierto? Hay falencias. Y les quiero mostrar la siguiente imagen. Esa imagen. Ahí está la imagen de la evolución. No es una imagen mía corriendo, es la imagen de la evolución del ser humano. ¿Ya? Y aparece uno que está en gris. Y ese se le llama el eslabón perdido. Y si ustedes se dan cuenta de la imagen gris a la izquierda, se ven imágenes mucho más simias. Y desde la imagen a la derecha se ven formas más humanas. O sea, hay un eslabón perdido que marca un cambio entre el mono y el ser humano. ¿Qué significa esto para nosotros?
como cristiano. Este es el momento en donde el cristiano dice: ¡ah! La ciencia no tiene la razón. ¿Por qué? Porque tiene un eslabón perdido. Y simplemente le cerramos la puerta a la ciencia. Ojalá que venga entrando la ciencia y que se pegue con la nariz con la puerta. Porque nosotros decimos: mira, es incompleto. Y al mismo tiempo nosotros utilizamos ese momento para decir: en cambio la Biblia dice que fuimos creados. Y uno dice ahí: quedé como ganador. Pero el científico te dice: ya, pero ¿y dónde está tu prueba de eso? Y quedamos las mismas. Y nos damos la mano y decimos: bueno, tú te quedas con tu verdad y yo me quedo con mi verdad, ¿cierto? ¿Para qué vamos a pelear? ¿Será tan así? ¿Se dan cuenta que...? Sí, el Pastor Adrián pone: wow, 1.300 millones de años, sí. ¿Y será que la verdad bíblica puede albergar la teoría de la evolución si es que esta fuera verdad? Porque nos han enseñado siempre nos han enseñado de que lo que dice la ciencia es contrario a lo que dice la Biblia. Pero si nosotros creemos lo que dice la Biblia y la ciencia descubre que algo es real y que realmente ocurrió, la Biblia debería tener respuesta para eso, ¿o no? ¿O simplemente estamos creyendo en algo que no es real? ¿O simplemente no estamos conociendo bien lo que sabemos y lo que creemos? Me puse pesado para iniciar la clase al tiro, así con todo. ¿Ya? Pero veamos el Génesis 1. A ver si un cristiano le presta una Biblia. Aquí se ponen pesados los pastores cuando dicen eso. ¿Tiene una Biblia por ahí? Busque el Génesis 1. No pretendo hacer teología sistemática por si acaso, ¿eh? Pero solamente esto es como introducción a la clase. Voy a buscar mi Biblia, porque también me dicen cristiano. A ver. Pastor, si en algún momento, Pastor Adrián, si en algún momento me quiere interrumpir, quiere decir algo, bienvenido sea. Pero la Biblia, en Génesis 1, dice, acá está, en el 26, capítulo 26, 1:26, dice: entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó. Punto y coma. Aparece así en su Biblia, ¿no? Después de eso, a imagen de Dios lo creó, punto y coma. ¿Qué significa eso? Detente un poquito, ¿cierto? Para el que está leyendo, es una pausa. Y dice: varón y hembra los creó. ¿Ya? Ok. Varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra, sojuzgadla y señoread los peces del mar, en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Estamos en la misma Biblia, ¿cierto? Estamos igual. Y dice, bueno, voy a cambiar la versión, ¿cierto? Y dice: y dijo Dios: he aquí que os he dado toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra, y todo árbol que hay fruto y que da semilla, y os serán para comer, y toda bestia de la tierra, y todas las aves de los cielos, y todo lo que se arrastra sobre la tierra en que hay vida, toda planta verde le será para comer. Y fue así. Y vio Dios todo lo que había hecho, y aquí que era bueno en gran manera, y fue la tarde y la mañana del día sexto. Y termina el capítulo 1. Estamos en lo correcto, ¿cierto? Vamos al capítulo 2. Fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos, y acabó Dios en el séptimo la obra que hizo, y reposó en el día séptimo la obra que hizo. Y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Ok, con el versículo 1 del capítulo 2 termina este relato, ¿cierto? No termina solamente en el capítulo, sino que se pasa al versículo 1 del capítulo 2. Pero en el
o sea, con el versículo 1, 2, 3 y 1, 2, 3 del capítulo 2. Pero en el 4 ocurre algo. Nos volvemos para atrás, parece. ¿Cierto? Como que regresamos a la historia que ya se había mencionado. ¿Se dan cuenta de eso, cierto? Que dice el hombre y la mujer en el Edén. Estos son los orígenes de los cielos y de la tierra cuando fueron creados y el día que Jehová hizo Dios los cielos y la tierra. Y toda planta del campo antes que fuese la tierra y toda la hierba, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces Jehová, Dios, formó en el 7 al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. ¿Cierto? Como que retrocedimos, porque ya había dicho que había creado al hombre y que había creado a la mujer también. Pero después, nuevamente nos vuelve a decir cómo creó al hombre y cómo creó a la mujer. ¿Entienden lo mismo de lo que estoy leyendo, cierto? ¿Sí? No me estoy carrileando. Se entiende lo mismo, ¿cierto? Como que hace un raconto y vuelve atrás nuevamente para explicar un poquito más detallado cómo fue este proceso. Ahora, ¿qué pasaría? Esto no lo estoy proponiendo como teoría, no quiero que de aquí, de esta clase, salgan afuera y me crucifiquen. Ya, no estoy proponiendo esto, pero ¿qué pasaría viendo la imagen que está ahí? Que ese eslabón perdido fuera Adán. ¿Qué pasaría? ¿Qué pasaría que, como dicen algunos teólogos, yo le estoy proponiendo una teoría, otra teoría, aparte de la evolución? Hay algunos teólogos que dicen que entre el capítulo 1 de Génesis y los versículos 1, 2 y 3 del capítulo 2 y el versículo 4 y todo lo que viene después en el capítulo 2 no son un mismo relato. No es que hizo un raconto y volvió para atrás, sino que hay una nueva construcción. Algunos teólogos lo dicen, ¿ya? No lo estoy proponiendo como la verdad absoluta. Pero algunos teólogos dicen es que Adán y Eva no fueron los primeros dos, sino que fueron los dos que sacaron, o el que sacaron, porque Eva fue hecho de Adán, ¿cierto? El que sacaron para comenzar algo nuevo, algo distinto. Si seguimos la idea de esos teólogos, esto es solamente la introducción. El que sacaron, voy a hacer la imagen con mi mouse. El que sacaron para constituir algo nuevo. Es difícil de entenderlo, ¿cierto? ¿Y saben por qué es difícil de entenderlo? Porque hemos pensado toda la vida igual. ¿Y si renovamos la mente? ¿Y si Dios nos dice lo que tú pensaste siempre no era así? Era distinto. Aun cuando lo diga Dios. No estoy diciendo que lo que acabo de decir yo lo dijo Dios. Pero estoy proponiendo un ejemplo. Sería interesante cómo nos volaría la cabeza. Para muchos aspectos de nuestra vida. Muchas cosas que nosotros tenemos preconcebidas. Que Dios diría, ¿y quién te dijo que era así? No funcionaba así la cuestión. Por ejemplo, y para terminar la introducción, ¿sabían ustedes que cuando Copérnico empezó a decir, oye, la Tierra tiene movimiento, y hay un movimiento de no solamente la Tierra, sino que de los astros alrededor del Sol? ¿Saben lo que dijeron los cristianos? Con Biblia en mano. Es imposible. Porque la Biblia dice que la tierra está afirmada por la mano de Dios. Con versículos en mano. Y hoy día ya nosotros sabemos que en realidad la tierra gira alrededor del sol.
Lo sabemos, ¿cierto? Han habido satélites que han salido de la Tierra y que nos muestran incluso imágenes de cómo la Tierra gira en su propio eje. ¿Y qué significó esto para los cristianos de esa época? Significó decir, parece que interpretamos mal el versículo. Y en ningún momento dejó de ser cierto lo que decía la Biblia. Pero se dieron cuenta que había algo que ellos habían interpretado de una forma que no era correcta. Yo hoy día les quiero invitar a este ejercicio, a renovar su mente y a decir, oye, hay cosas que creo, pero que alguien me enseñó y que quizás me la enseñó así a vuelo de pájaro, ¿no? Hay cosas que he aprendido por las mías y que quizás están mal aprendidas. Y hay cosas que realmente sí he aprendido bien. Pero a todo ponerlo ahí, dejarlo ahí para que Dios pueda moldear nuevamente nuestro entendimiento. Porque la verdad es que muchas veces nosotros le cerramos la puerta a la verdad total. ¿Por qué? Porque estamos tan acostumbrados a vivir como vivimos que no la podemos aceptar. Aun cuando creemos en Dios, aun cuando confiamos en Él, aun cuando le decimos que sí, nos cuesta entender la verdad total de Dios porque estamos acostumbrados a nuestra propia verdad. Eso es como introducción, ¿eh? Para que vean de qué viene hoy día. Verdad total. Clase 2, crisis de la autonomía. Eso es lo que vamos a ver hoy día. Crisis de la autonomía. Y esa imagen es muy... deja mucho para pensar. ¿Podríamos decir que ese ser humano está siendo autónomo? Probablemente no, ¿cierto? Él cree que está siguiendo a la zanahoria, pero es alguien que le está poniendo la zanahoria para que la siga. La falsa autonomía. Y aquí es donde quiero empezar a ponerme un poquito más denso en el contenido, pero como les dije, anoten lo que les vaya llamando la atención y lo que les genere dudas. Si tienen una pregunta, háganmela. En cualquier momento me interrumpen. ¿Ya? El origen del ser humano moderno puede rastrearse mirando hacia el pasado, encuadrándolo en varios periodos. ¿Ya? En la clase pasada vimos la prehistoria, la edad antigua, la edad clásica, la edad media, la edad moderna, la edad contemporánea, la edad actual. Pero yo me quiero centrar en esta edad, en Tomás de Aquino. Este es un personaje que, si quieren, lo pueden anotar el nombre, porque no es conocido para todos, y la fecha en la que él vivió. Tomás de Aquino, 1225 a 1274, o sea, en plena Edad Media. En plena Edad Media. ¿Y qué importancia tiene para nosotros este sujeto? Tomás de Aquino tiene una importancia que, aunque usted no sepa, él tiene mucha relevancia en la vida de usted. Aunque no lo conozca y aunque nunca lo haya escuchado. Porque todo lo que pasa alrededor de nosotros tiene, de una u otra forma, la firma de Tomás de Aquino. ¿Cómo una persona puede hacer tanto? Dice que abrió el camino para la discusión de lo que generalmente denominamos naturaleza y gracia. Y que presentaremos esta cuestión en un diagrama así. Miren este diagrama. Cuando yo hablo de gracia y naturaleza, que parece una división, ¿cierto? Cuando uno hace una división. Ya, esto es exactamente lo mismo, pero lo que está arriba significa algo y lo que está abajo significa algo. Y eso lo vamos a trabajar durante esta clase. Lo que está arriba, la gracia, lo alto, significa Dios, el Creador, los cielos, las cosas celestiales, lo invisible, su influencia sobre la tierra, el alma del hombre y la unidad. O sea, todo lo que yo no puedo ver, lo que yo no puedo tocar, lo que yo no puedo definir, aquello que me es incomprensible, incluso aquello que es divino. Todo eso es lo que está arriba, la gracia. En cambio abajo, ¿ya? La naturaleza. O sea, todo aquello a lo que el ser humano tiene acceso libre. Por ejemplo, la creación, la tierra, las cosas terrenas, lo visible y lo que la naturaleza y el hombre hacen sobre la tierra, el cuerpo del hombre. Fíjense que hace una división entre el cuerpo y el alma. ¿Se dieron cuenta que el alma está en lo superior y el cuerpo está en lo inferior? Y la diversidad. O sea que genera un diagrama así.
¿Ya? Eso era lo que se entendía hasta ese tiempo. Arriba, en el plano de arriba, estaba lo divino. En el plano de abajo estaba lo natural. Para resumirlo en muy pocas palabras. Arriba lo divino, lo inalcanzable, y abajo lo natural, lo alcanzable. ¿Hasta ahí se va entendiendo la división? Porque en base a esto va a tratarse mucho la clase, así que por eso me interesa que lo entiendan y por eso no quise grabar esta clase. Fíjense este cuadro. Este es un mosaico. Mosaico cuando hacen estas cositas con la cerámica, ¿cierto? Uniendo los cuadritos. Este es un mosaico del Baptisterio Firenze, o de Florencia, el Duomo Dios mío de Italia. Y yo le puse ahí una explicación. En esta imagen podemos ver a María y a Jesús, ¿cierto? Pero nadie que mire este cuadro o este mosaico dice, esa es realmente María y ese es realmente Jesús, ¿cierto? Todos entienden que está evocando algo. Está evocando a María, está evocando a Jesús, está evocando a los ángeles. No pretende ser una imagen real de María y no pretende ser una imagen real de Jesús. Porque hasta ese tiempo, estamos hablando de la Edad Media, Jesús, María, ¿en qué cuadro estarían? ¿En el de arriba o en el de abajo? Háganme un gesto ahí. ¿En cuál estaría? ¿En la parte de la gracia o en la parte de la naturaleza? ¿En cuál estaría Jesús y María? Ahí Roberto me está tratando de responder. Gervasio, a ver, Gervasio, respóndeme. Ahí Roberto, cualquiera. Yo creo que en la Yo gracia. creo que, A ver, gracia me dijiste Roberto, ¿cierto? yo creo que en ese tiempo es naturaleza. Yo creo que en ese tiempo es naturaleza. Ya, en la Edad Media quizás naturaleza, dice Gervasio, y Roberto me dice en la gracia. Aquí tenemos que, bueno, se me quedaron dos opiniones. Hasta la Edad Media, para que sepan todos, hasta la Edad Media, que era una época de la historia muy catolizada, ¿ya? Ojo con eso, catolizada, porque no podemos hablar de cristianizada, catolizada porque era la religión imperante, ¿ya? Que funcionaba como aparato de administración del Estado, literalmente. Catolizada, Jesús y María eran objetos de lo divino. No podían ser representados de forma natural. Nadie pretendía, por ejemplo, en esa época, hacer una película como la que hizo Mel Gibson de la Pasión de Cristo. Porque no era normal. Es Jesús, ¿cómo lo vaya a hacer sufriendo? ¿Cómo lo vaya a hacer así? Es una imagen que es imposible de alcanzar. ¿Me entiendes, Gervasio? ¿Se entiende la diferencia? ¿Ya? Por eso no estaban en lo de abajo, estaban en lo de arriba, eran algo divino. Por eso este mosaico no pretende hacer la imagen exactamente igual de María, ni exactamente igual de Jesús, pero es para evocar. La gente lo vea y diga, ah, María y Jesús, pero no que así era María y así era Jesús. ¿Ya? ¿Se han dado cuenta que ahora, no sé si a ustedes les pasó, pero los niños hoy en día, y a mí quizás cuando era niño, nosotros pensamos que Jesús era como el Jesús de Nazaret de la película de TVN. Pensamos que Jesús era así de pelo largo, con sus ojos así medio tristones, como que no mata a nadie, así como, y anda flotando, prácticamente andaba flotando. Porque la imagen nos queda, porque nuestra época es muy de imágenes. Entonces eso es lo que a nosotros nos queda. Y creemos que si están haciendo una representación de Jesús, ese es Jesús. Los niños hoy día ven a un personaje, independiente como sea dibujado, ven algo blanco con una tira roja y no piensan que es alguien de River Plate, piensan que es Jesús, ¿ya? Piensan que es Jesús. Y dicen, ah, ¿y es Chascón? Ah, es Jesús. Es Jesús. Entonces, ya no solamente evoca algo, sino que pretende también ser la imagen de. Aun cuando volvemos a la ciencia no ha dicho que Jesús, por una cosa obvia, probablemente no era ni rubio ni de ojos verdes. Era más bien moreno, era como la imagen que nosotros tenemos a veces en la cabeza de Pedro. Más tosco, ¿ya? Pero ¿por qué yo estoy señalando esto? Porque vamos a ver algunos ejemplos durante la clase. Miren el pensamiento de Tomás de Aquino. Su concepción de la naturaleza y la gracia no implicaba una discontinuidad absoluta entre ambas, sino que abrigaba ya un cierto concepto de unidad.
Miren, hasta la época de Tomás de Aquino la forma de pensamiento del hombre había llevado el sello cristiano. Hasta la época de Tomás de Aquino todo tenía un sello cristiano. Lo que usted quisiera, el arte, la música se hacía para Dios. El arte, que era común en esa época, era pintar, ¿cierto?, los vidrios de las catedrales, pintar las catedrales. Vimos recién un mosaico que es para un bautisterio. Entonces el arte rondeaba alrededor de la fe, porque buscaba mostrar aquello que era divino, aquello que era bacán, aquello que era inalcanzable. Ese era lo que buscaba el arte. Eso era lo que buscaba incluso la ciencia, poca ciencia que había en esa época, porque acuérdense que los científicos que se desligaban un poquito de la fe, a la hoguera. A la hoguera, ya no hay otra opción. A la hoguera. ¿Eres brujo o eres bruja? ¿Ya? Entonces, todo tenía que ver con la fe. Toda área del conocimiento iba hacia la fe. Hoy en día nosotros podríamos decir que todo conocimiento lleva a la fe. No, ¿cierto? Entonces la pregunta cae de cajón. ¿En qué momento el conocimiento que iba todo hacia la fe pasó a ser algo totalmente distinto? Porque ahora no es que no nos lleve a la fe, sino que nos lleva a la contradicción de la fe. ¿Cierto? Entonces, ¿en qué momento el ser humano y el conocimiento humano se dio esa vuelta? Y me gusta decir vuelta con G. Esa vuelta, bien chilena. Esa vuelta. ¿Por qué? ¿Por qué se la dio? Miren, desde los días de Tomás hubo un interés continuado de hallar la unidad de la naturaleza con la gracia. O sea, vuelvo atrás. Lo de abajo con lo de arriba. Que sean lo mismo. O sea, en la época de Tomás hubo un interés de buscar unir lo de abajo con lo de arriba, lo terrenal con lo divino. ¿Se va entendiendo, cierto? Alimentado por la esperanza de que en el futuro la razón aclararía la relación entre ambas. O sea, no en base a una esperanza y una fe, sino que en base a un pensamiento que decía: el día de mañana vamos a saber tanto que vamos a lograr conocer esa relación. O sea, la esperanza del hombre podía desligarse de la fe y podía albergarse solamente en el ser humano. Me explico. Era posible alcanzar la salvación solamente por medio de tu conocimiento. Nuestra salvación, ¿quién la da? ¿Quién nos da salvación? Voy a responder yo para ir avanzando. Cristo. Cristo nos salva, ¿cierto? Cristo nos salva. Pero yo puedo solamente conocer de Cristo para ser salvo. ¿Me es suficiente el conocimiento de Cristo? ¿Me es suficiente aprender sobre Cristo, saber todo de Cristo para ser salvo? ¿Qué es lo que necesito para ser salvo? Para Cristo. Disculpa, Gervasio, te escucho la mitadita nomás. Dime de nuevo. Aceptar a Cristo en tu corazón. Aceptar a Cristo en tu corazón, ¿cierto? Yo trato de utilizar no es nada contra ti, Gervasio, pero me suena como demasiado como autoritario, así como voy a aceptar a Cristo como Balsúo. Ya, yo te voy a aceptar a ti, ¿cachai? A Cristo, yo te acepto a ti, no que Él me acepte a mí. Pero en realidad es eso, sí, está bien. Porque en realidad somos nosotros los que nos hemos alejado de Cristo y debemos aceptar la realidad de Cristo. Entonces no basta con conocimiento. O sea, Dime. yo creo que cuando digo aceptar a Cristo en tu No, corazón, sí. No porque era con fin de pienso, criticarte por si acaso. no, es que yo lo digo en el sentido de que pienso yo que es una decisión personal por las personas que no están en Cristo. Por eso digo aceptar a Cristo en tu corazón, porque pienso que es una Y decisión por el, personal. y por el orgullo que a veces uno alberga, ¿cierto? De creerse el dueño de su propia vida. Entonces, fíjate que no puedo ser salvo simplemente por conocimiento. Pero Tomás de Aquino dijo que sí. Tomás de Aquino albergó o acuñó la idea de que la razón
de que nuestro conocimiento no iba a llevar a la verdad de Cristo. Tanto así que la razón por sí sola podía otorgar salvación. En otras palabras, yo podía ser santo o podía ser salvo sin las escrituras, sin el conocimiento bíblico, simplemente porque lo hallaba yo por mi propio pensar, por mi propio pensamiento, por mi autorreflexión de la vida. O sea, me iba en la volada de repente, así como, la volada, y encontraba a Cristo y como que, listo. No necesitaba una experiencia con el Espíritu Santo, no necesitaba conocer a Cristo, ni compartir mi vida con Cristo, ni como decimos nosotros normalmente, aceptar a Cristo en mi corazón y delegar toda la autoridad en Él, sino que simplemente con el conocimiento. ¿Se dan cuenta lo que hizo Tomás de Aquino? Si nosotros lo pensamos, se desubicó. Se desubicó. Pero veamos el lado bueno. Este tipo, como dice ahí en la imagen, patrono de las escuelas católicas y de la educación. Ahora se entiende, ¿cierto? El tipo estaba abocado a la educación, po. Entonces el tipo pensaba que el conocimiento te llevaba a algo, po. Y el conocimiento te llevaba a la revelación de Dios, po. Pero en su planteamiento abrió la puerta para que otros se aprovecharan. Porque hasta ese momento el arte, la ciencia, la filosofía, todo llevaba a la fe. Y Tomás de Aquino, inocentón, le vamos a decir el inocentón abrió la puerta para que se aprovechara. O sea, puedo sin Cristo. Puedo sin aceptar nada. Puedo simplemente con conocimiento. Fíjense, resultados del pensamiento de Aquino, Tomás. Nace el renacimiento humanista. ¿Qué quiere decir esto? Este nacimiento del ideal renacentista trajo consigo cosas valiosas, como que la naturaleza fuera objeto de una consideración especial. Todo lo de abajo, todo lo de la línea de abajo, ¿se acuerdan? Todo lo natural, todo lo que era alcanzable, cobró importancia. Todo cobró importancia, porque todo me podía llevar a la revelación de la salvación. Por ejemplo, les voy a poner un ejemplo súper básico. ¿Se han dado cuenta que hoy día hacer trekking es como, qué bacán, hacer trekking? No, voy a ir a hacer trekking, no. Voy a ir a hacer como una caminata así, o hay algunos que saben a caminar hasta con estos batoncitos, ¿cierto? Saben a caminar. Voy a ir a andar en bicicleta. Voy a salir a pasear. ¿A dónde ir? No sé, a una playa, a un bosque, es súper zorrón, así. Y como que toma un valor. ¿Se han dado cuenta, no? Como que ya no. O sea, incluso es más zorrón ir como a una playa que nadie va, que está perdida en la nada, que ir a Cancún. Y uno dice, ¿en qué momento pasa eso? ¿Ustedes creen que este pensamiento así de ir a una playa, hacer trekking, andar por la naturaleza, admirando la maravilla, alguien lo pensó en la Edad Media? O sea, la naturaleza era parte de su entorno de todos los días. ¿Qué valor le iban a encontrar a eso? A caminar, a ver la naturaleza, a ver un río. Era lo mismo de todos los días nomás, pues no tenía ni un valor especial. Por supuesto que para la gente de esa época haber ido a otro país o haber navegado más allá del mar como lo hizo Colón quizá, eso sí tenía una emoción, pues. Pero andar en un paisaje natural es lo mismo de siempre, ¿no? Como que me digan hoy día una persona que fue criada así como fuera de la naturaleza y todo. Es que en mi colegio, que yo pago millones para que eduquen a mis hijos, les enseñamos a plantar. Y alguien de la Edad Media diría, ¿y pagáis millones por eso? Así como, lo podía hacer tú en el patio, así como, ¿qué tiene de especial? Bueno, eso es lo que hizo de especial el pensamiento de Aquino. Le dio una importancia, y como ustedes se darán cuenta, fue adquiriendo cada vez más importancia, lo natural. Lo de abajo, ¿ya? Lo alcanzable. Quédense con ese concepto. Y eso fue importante. La naturaleza que adquiera importancia es bueno porque la naturaleza es creación de Dios.
Bíblicamente la naturaleza es importante, ¿cierto? Porque es creación y no debe ser objeto de desprecio. Pero el pensamiento de Tomás fue más allá. Dice, también hubo resultado que podríamos denominar la puerta de entrada, lo que le decía yo, a muchas cosas que eran o son destructivas. Según Tomás, la voluntad del hombre estaba caída, pero no lo estaba su intelecto. Entendamos este pensamiento de Tomás. ¿En qué bola se fue Tomás? Tomás lo que dijo es que el ser humano cayó, ¿cierto? Nosotros sabemos de la caída del ser humano. Es imperfecto. Pero su intelecto puede llegar a la perfección. O sea, el ser humano no cayó completamente. Cayó incompleto. Su cuerpo, sus acciones cayeron, pero su mente puede alcanzar la verdad absoluta. Solamente su mente. Y de allí, de ese pensamiento de Tomás, surge todo lo demás. Toda esta desconexión con la fe. ¿Por qué? Porque de allí que el intelecto del ser humano aspiró a ser autónomo. El conocimiento de por sí es bacán. ¿Han cachado cuando de repente un artista hace algo y uno dice, es una obra de arte? Esto es como un lugar divino. Esto es como si lo hubieran hecho los propios dioses. Eso es la puerta que abrió Tomás. ¿Se dan cuenta cómo se desconectó el conocimiento en general de Dios? Porque incluso si nos vamos hacia atrás de la Edad Media, y uno dice, ya, pero es que antes de la Edad Media la gente no era cristiana, porque en ese tiempo se estableció aún más fuerte la iglesia. Ya, pero si nos vamos para atrás, el conocimiento seguía llevándote a la fe, seguía llevándote a lo divino, pero de los paganos, de los dioses. ¿Se han dado cuenta ustedes o no? Que los romanos decían, esto es así porque lo hizo Dios, el Dios tanto. Esto es así porque lo hizo el Dios tanto. Esto es así porque hubo una historia que lo explica, mítica, que explica cómo esto los dioses lo hicieron. Siempre el conocimiento llevaba a la fe, llevaba a Dios o a los dioses. Cuando se cristianizó, llevaba a Dios. Pero desde Tomás de Aquino en adelante, el conocimiento dejó de llevar hacia lo divino. Y la verdad se volvió incompleta. La verdad se volvió algo que no se puede conocer. Porque cuando la verdad llevaba, todo conocimiento llevaba a la fe, la verdad última era Dios. Entonces cuando había algo que no se podía explicar, ¿a quién le echaban la culpa? A Dios. Y de una u otra forma la gente quedaba tranquila con eso. ¿Cierto? Porque lo que no entiendo, Dios lo entiende. Y Dios sabe por qué lo hizo. Pero bajo la mirada de hoy en día, cuando no sabemos algo, ¿cómo nos ponemos? Cuando no tenemos el control de algo, ¿cómo nos ponemos? ¿Se dan cuenta cómo todo tiene relación? ¿Cómo Tomás de Aquino tiene relación en nuestras vidas? ¿Por qué? Porque abrió la puerta a una desconexión y a una verdad incompleta. Hasta ahora se ha ido entendiendo, van tomándole sentido a lo que se va diciendo, porque es complejo, es súper complejo, yo lo estoy tratando de hacer lo más simple posible, pero ¿se va entendiendo? ¿Sí? ¿Entienden entonces? Pastor Adrián, dígame. Gracias, Pastor Adrián. No, yo quería hacer una pregunta en relación a lo que comentas sobre Tomás de Aquino. Obviamente se comprende que desde la educación, que era su foco, sobre el cual de alguna forma él como que vio allí su propósito para poder comunicar, enseñar y de alguna forma ayudar a la gente a conocer a Dios. No había visto este detalle acerca de cómo él consideraba, digamos, que la voluntad del hombre cayó, pero no su intelecto. No me había detenido a pensar en ese detalle. Es súper interesante por lo que después se construye, por lo que dices tú, como que él dejó una puerta abierta
para poder precisamente que otros pensadores o personas que de alguna forma tomaran lo que él escribió y lo llevaran a un plano más de independiente de Dios, que Exacto. es como lo que tú estás planteando, ¿no? Y no, y no Es solamente súper eso, disculpe que lo interesante eso. interrumpa, Pastor Adrián. No solamente eso, hoy en día nos encontramos con los siguientes pensamientos. Eh, Oye, por ejemplo, en la crianza. Oye, pero al niño déjalo hacer lo que quiera. ¿Han escuchado eso, no? Sí, El niño tiene que aprender por descubrimiento, tiene que aprender a hacer de una otra forma, quizás no de una forma mala, pero ¿a qué se está abocando? Al pensamiento de Tomás de Aquino. En la claro, mente está perfecto, lo que está haciendo es perfecto. Tus opciones, lo que tú decidas es perfecto, está bien, está todo bien. ¿Por qué? Porque nació en ti. Es tu decisión. Fíjense a todo lo que se abre. sí, total, Es tremendo. total. Fíjate que el otro día estuve escuchando una entrevista que le hicieron eh, a una especialista que son especialistas de las familias modernas y hablaba acerca de que a los hijos se les debía dejar ser. Eso significa que un niño nace con un cuerpo de hombre y una niña con un cuerpo de mujer, pero de acuerdo a las teorías modernas, ese niño podría a lo mejor sentirse mujer o desear vestirse como mujer y los padres no debían intervenir porque en el fondo se estaba manifestando la esencia de ese niño a través de sus deseos. Claro. Y ella hablaba acerca de que la sexualidad no es algo que tradicionalmente se ha enseñado que es creación, sino que es algo que Opción. se construye socialmente. Sí. Entonces es interesante lo que estás planteando Porque incluso porque hasta eso abrió la puerta a Tomás de Aquino. es heavy, ¿eh? Es muy heavy. Sí, Es por eso yo heavy. les dije, aunque ustedes no lo sepan, aunque ustedes no lo hayan conocido y nunca lo hayan escuchado, Tomás de Aquino tiene mucha influencia en su vida. Y lo hizo sin Mm, querer, más encima, el sopa lesa. Lo hizo sin querer queriendo. Porque él realmente era cristiano y él quería abrir la puerta al conocimiento y que el conocimiento pudiera llevar a Dios, pero mire todo lo que permitió. Roberto, Sí, me llama la atención porque es como lo que postulan los gnósticos, que a través del conocimiento pueden llegar a la salvación, sin exacto. necesidad de conocer a Cristo. ¿Mm? Y ahí yo me recuerdo también en la defensa que hizo Pablo y Juan, también cuando hablaban de que el verbo vino, ¿cierto? Y se hizo carne, para darle referencia a la importancia que tenía la salvación por medio de Jesucristo. Exacto. Exacto, qué buen ejemplo has dado. Incluso en las cartas de Juan son muy dadas a combatir esto por el arrianismo que se estaba dando en esa época, que negaba un poco esta figura de Cristo, ¿cierto? Y llevaba a este conocimiento, ¿cierto? El conocimiento nos lleva a... Eso se tomó Tomás de Aquino. ¿Ya? Así que excelente, muy buena apreciación y comentario, Roberto, excelente. Y como les dije, este pensamiento trajo consecuencias en la teología, en la filosofía y en el arte. En la filosofía y en el arte ya lo he ido explicando. En la teología se llama teología natural. Para que sepan si alguna vez escuchan de esto, la teología natural. ¿Qué significa la teología natural? Puedo acceder a la salvación o puedo acceder al conocimiento divino simplemente por medio del conocimiento. Valga la redundancia. Simplemente del saber. No por medio de una rendición, ni de una humillación, ni de una aceptación de Cristo. ¿Ya? Esa es, aquí da la consecuencia. Y fíjense que se comienza a ver en el arte, y aquí quiero pasar a la parte más práctica. Volvamos un poquito atrás. Miren esa. ¿A quién evoca? A María, a Jesús, sin buscar ser ellos, ¿cierto? Sin buscar ser ellos, sino que transmitiendo un mensaje que es para un bautisterio, que se entiende por qué está ahí. Pero fíjense acá. Está detrás del texto, si bien, pero se logra ver la imagen. Una imagen que parece una foto, ¿cierto? O sea, lo que está tratando de transmitir el pintor es la realidad.
volvamos a la división. La gracia y la naturaleza. ¿Qué está tratando de dibujar ahora el pintor? ¿La gracia, lo divino, lo inalcanzable o la naturaleza? La naturaleza. O sea, su mente y su propósito al momento de hacer arte ya no es lo divino, es lo natural. Y en esos detalles nosotros podemos ver, mire, dice Seni de Pepo, llamado Cimabue, maestro de Giotto, y Aquino vivió en el 1225 y 1274, y Giotto en el 1267, Cimabue 1240, o sea, eran más o menos contemporáneos. Estaban por ahí. Lo que demuestra lo rápido que fueron las influencias del pensamiento de Tomás de Aquino en el arte. En lugar de tomar como temas principales de sus obras las que se sitúan en la línea superior, Cimabue y Giotto comenzaron a pintar las cosas de la naturaleza como naturaleza. O sea, la pintura es hermosa ya no porque contenga un elemento divino, es porque contiene la naturaleza. Detalles pequeños que comienzan a ser una realidad. Dante comenzó a escribir de la misma manera. Dante empezó a escribir la tragicomedia, la tragedia. ¿Quién iba a escribir sobre tragedia? La gente escribía sobre poemas sobre lo divino, poemas sobre Dios, poemas sobre Jesús, poemas sobre lo que era la vida espiritual. Y ahora Dante comienza a escribir de lo que pasa en el ser humano en el día a día. ¿Se dan cuenta cómo cambió el objeto de devoción? Repentinamente, a partir de entonces, sobre la base de que la naturaleza empezó a ser importante, parece que todo comienza a sufrir una completa mutación. La misma evolución se advierte en otros escritores como Petrarca y Boccaccio. Se da una naturaleza versus gracia. En la medida que la naturaleza se fue haciendo autónoma y fue cobrando importancia de por sí, porque es importante, simplemente, esta empezó a comerse a la gracia. La naturaleza que estaba acá abajo empezó a comerse a la gracia que estaba acá arriba. A lo largo del Renacimiento, desde Dante a Miguel Ángel, la naturaleza se transformó en algo cada vez más autónomo. La naturaleza lo es todo, es lo más importante. Y nos encontramos el día de hoy con que gente que dice que la Pachamama. No tengo nada contra la gente que busca lo ecológico. El mantener el planeta Tierra en buen estado. Yo lo aplaudo incluso. Eso está muy bien. Porque Dios nos ha llamado a ser buenos mayordomos también del hogar que nos dio. Pero en ningún lugar la Tierra pasa a ser algo divino. Algo a lo que yo adoro. Pero díganme o no que algunos verdes, ¿ya? Se entiende el concepto, ¿cierto? Verdes que son pro naturaleza y todo eso. ¿No ven la naturaleza como algo divino? ¿No es parte de este mismo pensamiento? Todo lo que está bajo esa línea es lo que importa. Lo que está sobre esa línea ya no existe. En la medida en que los filósofos humanistas comenzaban a discurrir más libremente, se liberó todo de Dios. Y vemos cómo Dios fue sacado de la ecuación de la importancia en toda área de la sociedad. Ya el conocimiento no me llevaba a Dios. El conocimiento me lleva a lo natural. Miren esta pintura, es del 1415. Grandes Eures de Rohan. Es un claro exponente de la concepción antigua. ¿Sobre qué pinta él? Sobre lo divino. Ahí vemos a María, ¿cierto? Vemos a Jesús, que son los que tienen esta aureola, ¿cierto? Pero aquí hay un detalle que se ve en casi todas las pinturas de la Edad Media. Estos personajes que son bíblicos, que son divinos, están hechos más grandes, y los que están compartiendo con ellos directamente están hechos más grandes y con una importancia mayor que los que están acá abajo. Lo terrenal. Si uno ve esa imagen, uno dice, ¿qué es lo importante de la imagen? María y Jesús. Está clarito. ¿Cierto? Mucha mayor importancia. Lo menos importante está más en pequeñito. ¿Y para qué hablar de el paisaje? El paisaje es como para rellenar nomás, ni siquiera está hecho en perspectiva, en realismo. Es para rellenar nomás, para darle un contexto a la situación. Incluso hasta cuesta como de...
¿A dónde están? Como que está parado arriba de las montañas. ¿Cómo es la cuestión? Como que uno no entiende. Miren los árboles. Chiquitito al lado del tremendo burro. Entonces es como por rellenar. Y miren este otro. Van Eyck. Este es sobre el bautismo de Jesús. ¿Alguien me podría decir que el motivo de esta pintura, o lo más importante de esta pintura, es el bautismo de Jesús? Más encima lo hizo como desabrido a Jesús, pues como que no sé, pues le faltaba ahí como que ahí comenzar a multiplicar los panes. ¿Ya? Lo hizo desabrido, pues. Entonces uno se da cuenta de la diferencia. Miren la importancia de María y Jesús, miren la importancia de Jesús y Juan el Bautista. ¿Se dan cuenta? Son detalles pequeños, pero que nos van diciendo algo. Algo cambió. Pero fíjense que esto es de más adelante en la historia, 1415, 1380. O sea, no todo se da de un cambio de un día para otro. Y eso es para que ustedes también estén alerta. La historia no es como que hoy día desperté y estoy en la Edad Media. Y cambiamos de época. No, es algo paulatino, es algo que se va construyendo. Y a veces con pequeños indicios nosotros nos podemos estar dando cuenta de que estamos cambiando de época. Y ustedes creo que, dado lo que estamos aprendiendo hoy, van a poder ver indicios, aunque ya están indicios grandes, de que nos encontramos en una época distinta a la que nos encontrábamos hace 20 años atrás, hace 30 años atrás. ¿Ya? Eso es para como tip nomás. ¿Ya? La naturaleza se convierte de este modo en algo importante en sí mismo o por ella misma. Yo podría decir que incluso le puso más detalle al castillo y en su reflejo. Fíjense que lo reflejó en el agua. El castillo con reflejo que a Jesús. Jesús como que ahí le alcanzó. Pero el castillo quedó pero precioso. ¿Ya? Ahí uno se da cuenta de la importancia que le dio el autor a lo que está pintando. Van Eyck pintó la Virgen del Canciller. Otra pintura de Van Eyck. Ya sabemos que Van Eyck no le dio mucho énfasis a Jesús. Ya sabemos más o menos cómo pintaba, ¿cierto? Aquí pintó la Virgen del Canciller. El Canciller tiene la misma estatura que María. Algo distinto de la pintura que habíamos visto anteriormente. Personaje divino ya no es tan divino. Es más bien natural. Es humano. Otra vez Jesús lo hizo como demacrado, parece que no había dormido mucho. Y dice, María ya no es alguien superior y remoto. El hombre se ha convertido en un igual de un personaje glorificado. El ser humano es igual al ser divino. A partir de entonces la presión de la naturaleza sobre la gracia continúa. Yo le estoy dando este ejemplo, nomás pequeñito. Mosacchio, o Mosacchio, pintó una naturaleza auténtica, tanto así que le pintó hasta las sombras, los relieves. O sea, la gente ahora le estaba dando mayor valor a lo que era real, a lo que era natural, no a lo que era divino. Filippo Lippi, aquí se pasó de listo, sí. Y lo voy a decir por qué. Dice, la naturaleza comienza a comerse a la gracia, no gracias, ahí está mal. Él pintó la Madonna en 1465, no sé qué estaba tomando ahí cuando lo escribí. Ya, dice así, miren, esta Virgen ya no era un mero símbolo lejano. Es una hermosa joven con un niño. Tristona, pero era una hermosa joven. La bella mujer pintada como María era nada menos que la amante de Lippi. La amante del pintor fue la que pintó como María. La utilizó como modelo. Y toda Florencia sabía que era su amante, no era su esposa, era la amante. Y la pintó como María. ¿Se dan cuenta cómo la naturaleza comenzó a comerse la gracia? Porque el concepto de lo divino, lo que era respetado, lo que era lejano, lo que era venerado, hoy día, sí, pinto a mi amante de María. Y todo el mundo sabía que era la amante de Lippi. Nadie se hubiese atrevido a esto unos años atrás. La naturaleza estaba matando a la gracia. Y aquí viene lo que es peor. Fouquet.
Alrededor de 1450 pintó a la amante del rey, Agnes Sorel, como María. Esta es la amante del rey y todos los que pasaban por esa pintura sabían que era la amante del rey. Y la pintó como María y más encima la pintó con pechuga al aire. O sea, ni un respeto ya por la imagen de María. Da lo mismo. Yo estoy tratando de evocar que esta imagen es María con Jesús. Y me da lo mismo como la represento. La represento humana, la represento imperfecta, la represento como quiero, incluso puede ser la amante del rey. Me da lo mismo. ¿Se dan cuenta cómo lo natural se comió la gracia? Ya el arte no me lleva a lo divino, me lleva a lo natural, me lleva a lo carnal. No sé si se entendió el concepto con las imágenes. ¿Se entendió? ¿Cómo se comió lo natural la gracia? Sí, qué bueno. Leonardo da Vinci, ustedes ya lo conocen. Leonardo da Vinci, en los años que vivió, fueron los mismos años de la reforma de la iglesia. Fueron los mismos años. Él forma parte de una significativa mutación del pensamiento filosófico y se convirtió en importante por la simple razón de que aquellos hombres necesitaban encontrar algún camino que les permitiera poner algo en el compartimiento superior. Para decirlo en palabras simples, Leonardo da Vinci no era fan de este tipo de imágenes. Leonardo da Vinci lo que quería no era dibujar lo natural. Leonardo da Vinci lo que quería era dibujar lo divino. O sea, un cambio en su mente. Había un cambio de perspectiva. A Leonardo da Vinci no le interesaba pintar un paisaje. Lo que le importaba era que la persona que viera el paisaje pudiera tocar el paisaje, pudiera disfrutar del paisaje, pudiera tener la misma experiencia que estando en el paisaje. Era como hiperrealista. ¿Se entiende? ¿Por qué? Porque él quería encontrar la esencia de las cosas. Quería encontrar algo que fuera universal. Algo que todo el mundo dijera, esto es esto. ¿Por qué? Porque lo toco, porque lo veo, porque lo siento, porque lo expresa. Por lo tanto, si la naturaleza era lo particular, la gracia era lo universal. Y Leonardo da Vinci se hasteaba de esto, de lo natural y de lo particular. Él quería llegar a la gracia y a lo universal. Por eso es tan recordado Da Vinci. Porque Da Vinci se despegó de los de la época. Él quería pintar algo que fuera supremo. Él quería hacer una escultura que fuera suprema. Algo que era mucho más allá de lo que un artista cualquiera perdón, un artista cualquiera podía llegar a pintar. Roberto, ¿te quedaste con la mano levantada o me estás pidiendo la palabra? Se quedó levantada. Ah, ya. Yo no te la puedo bajar así, pero ya para saber, porque si no te hubiese dado la palabra. Fíjense acá. Rafael pinta la escuela de Atenas. Y también Rafael era de la misma onda. Que la gente viera esto no solamente como algo real, sino que pudiera tener la misma experiencia de como me siento en la escuela de Atenas. Yo estoy ahí. Puedo llegar a compartir con la gente que está ahí. La Mona Lisa o la Gioconda, ¿por qué es apreciada? ¿Por qué es recordada? Porque muchos dicen es que su sonrisa es muy real. Sus gestos son muy reales. Fíjense, Leonardo da Vinci, ¿le importó el paisaje? Hasta parece desprolijo el paisaje. Pero a él le importó encontrar la esencia misma del rostro de esta mujer. Leonardo da Vinci quería llegar a lo universal. La búsqueda de Leonardo se percató que si partimos de una racionalidad autónoma, o sea, a lo natural, a lo que llegamos es a las matemáticas, o sea, lo susceptible a ser medido. Pero las matemáticas solo se ocupan de particulares, nunca de universales. O sea, utilizando las matemáticas, utilizando el arte, solo voy a llegar a cosas naturales. Voy a llegar a cosas que cualquier otro podría hacer. Lo que yo quiero hacer es algo que se despegue. Por lo tanto, no permiten llegar más allá de la mecánica. Leonardo, intentando hallar la unidad, trató por tanto de pintar el alma de las cosas. Ese es un ejemplo.
Ahí está tratando de pintar el alma del ser humano. Esta imagen se utiliza para decir de que el hombre es capaz de todo. Esa es la interpretación que se le da a esta imagen. No es que Leonardo está pintando a un hombre con 4 piernas. Lo que está haciendo es pintar las posibilidades del ser humano. El ser humano puede tener muchas posibilidades. Sin embargo, no encontró la forma de dibujar el alma cristiana, o sea, el universal. El alma, por ejemplo, del mar, el alma de un árbol. Él quería pintar la esencia. ¿Qué conflictivo tiene que haber sido para Leonardo? Dicen que este tipo se volvía hasta loco, así como cuando dibujó esta imagen, dicen que incluso puso como una luz y él como en una sábana para ver que quedara completamente perfecto. Entonces, él buscaba la esencia. Una de las razones por la que Leonardo no pintó mucho fue simplemente porque se dedicó a dibujar y dibujó sin tregua para ver si era capaz de llegar a pintar el universal. No lo logró. No logró pintar el universal. Es más, yo creo que Leonardo hubiese sido muy crítico con sus propias obras. Giovanni Gentile, uno de los más grandes filósofos italianos hasta su muerte, escribió que Leonardo murió frustrado porque se aferraba a la esperanza de llegar a encontrar una unidad racional entre lo particular y lo universal. Para escapar de esa frustración, Leonardo necesitaba haber sido un hombre distinto. Abandonar la esperanza de encontrar unidad entre la parte superior y la inferior, lo natural y la gracia. No podía encontrar esa unidad. Para él era un hombre moderno, pero él era un hombre moderno que necesitaba respuestas para hallar un campo unificado de conocimiento. No lo halló y murió en la desesperación. Yo puse ahí una imagen que muestra desesperación. ¿Cierto? ¿Uno podría interpretar desesperación en esa imagen? Como que aquí no están resultando las cosas. Y es mucha de la imagen de la época, de la no de nosotros. Hay gente que pinta así, ¿cierto? Y le llaman arte. Ya nadie busca la esencia de las cosas. Pintan cosas raras. No quiero hacer una crítica de arte, no soy un entendido de esto. ¿Pero por qué? Porque ya se saben que no pueden acceder a pintar algo en su alma. Solamente les queda la frustración. Y aquí llegamos a la unidad de naturaleza y gracia, y yo con esto ya voy terminando. Un poco de cronología. En 1509 nace Calvino. En 1536 escribió la institución de la religión cristiana. Calvino fue uno de los reformistas, ¿ya? Uno de los reformistas, junto con Lutero y junto con Zwinglio. En 1517 Lutero publica las 95 tesis contra las indulgencias. En 1519 muere Leonardo da Vinci, para que veamos que están en un mismo contexto. Estaban en una misma época, prácticamente en el mismo mundo, porque estaban en Europa. Da Vinci por Florencia, Lutero en Alemania, Calvino en Francia. El monarca que acogió a Leonardo da Vinci en Francia, al final de su vida, fue Francisco I. Ese fue el rey que lo recibió a Leonardo da Vinci. Y a Francisco I, Calvino dedicó su primer libro. O sea que estaban muy relacionados, había mucha relación ahí entre estos grandes personajes. Al problema de la unidad, los reformistas dieron una respuesta, la que no pudo llegar Lutero. Y aquí queremos ver cuál fue esa respuesta. La raíz del problema era el humanismo con su concepción incompleta de lo que la caída del hombre representaba, dando paso a la idea del hombre autónomo. El hombre había caído en ser, pero no en su intelecto. Y ahí es donde los reformistas dicen, oye, el ser humano no es autónomo. El único autónomo es Dios. Eso es lo que dice la Escritura. Eso es lo que dice la palabra de Dios. El único autónomo es Dios. Por lo tanto, si el hombre cayó, cayó completo. No puede dividirse. Su pensamiento, su accionar, sus decisiones están todas caídas. Y a menos que se encuentre con Cristo, puede tener una unidad. Si no, está condenado acá abajo. ¿Entienden esa idea, esa diferencia con el pensamiento anterior? El pensamiento de Leonardo. Leonardo buscaba de acá abajo
pegarse el salto acá arriba. Y Lutero le dice, oye, eso es imposible. La única forma de pegarse el salto para acá arriba es que Dios te tome. Porque tú no puedes llegar solo arriba. Tú no puedes, por medio de tu pensamiento, de tu razonar, llegar a la verdad absoluta, a la verdad total. Solamente por medio de Dios. Y esto influenció dos áreas. Eliminó la posibilidad de cualquier autonomía por lo que respecta a la autoridad final. O sea, solo la Escritura. Solo la Escritura nos da la autoridad final. Se descartó toda la idea de que el ser humano fuera autónomo en el área de la salvación. Por lo tanto, se necesita fe. No se necesita solamente raciocinio, se necesita fe. ¿Ya? Y eso, como cristianos, nosotros estamos totalmente de acuerdo. Y en donde la teología moderna, la de hoy, va a la deriva. ¿Por qué? Porque ha perdido un poquito este concepto. A veces decimos Cristo y como que no sabemos qué estamos hablando. Cristo como algo sin poder, como algo que es Cristo. ¿Han escuchado alguna vez? No importa tu pecado, Cristo te va a perdonar. Sí, pero hay que arrepentirse. ¿O no? Sí, pues. Pero si no le decimos a la persona que tiene que arrepentirse, dice, ya, pues Cristo me perdona, da lo mismo. Vamos de nuevo. Cristo sin poder, Cristo sin sentido, Cristo desvinculado de la Escritura. La Escritura nos da la clave para dos clases de conocimiento, el conocimiento de Dios y el conocimiento del ser humano y de la naturaleza. Esta clase se llama verdad total. Y lo que nosotros buscamos en esta clase son verdades. ¿Ya? Y lo que yo pretendo es darles verdades. Por lo tanto, si sabemos algo verdadero sobre Dios, es porque Dios mismo lo ha revelado a la humanidad. Y como Dios lo ha revelado a la humanidad, ese pensamiento es verdadero. Verdadero completamente. Fíjense, en la Biblia hay una verdad verdadera, aunque suene redundante. Conocemos verdad acerca de Dios. Conocemos verdad sobre la humanidad. Y conocemos algo de verdad sobre la naturaleza. La palabra de Dios es verdadera porque nos dice la verdad sobre Dios, nos dice la verdad sobre el ser humano y nos dice algo de verdad sobre la naturaleza. Por lo tanto, lo que no pueden lograr los artistas, los científicos, cualquier profesional, cualquier persona, en su área de conocimiento, porque no puede llegar a la verdad absoluta de algo, a menos que se establezca, y quién sabe si el día de mañana alguien supera esa verdad. ¿Cierto? Porque la ciencia es ciencia hasta que nadie demuestre lo contrario. ¿Cuántas teorías científicas fueron verdades y después se descubrió que no eran verdades? Porque alguien descubrió algo más. En cambio, nosotros lo que sabemos de Dios es verdad, lo que sabemos sobre el hombre es verdad, y lo que sabemos sobre la naturaleza, algo sabemos, pero es verdad. 3 verdades absolutas. Y la verdad los hará libres. Interesante. Porque a veces como cristianos creemos que somos los que menos tenemos verdad. Y resulta que al leer esto podemos, bueno, no debería ser la actitud, pero para que se entienda, podríamos inflar el pecho y decir, bueno, pero al menos yo sé algo que es verdad. No sé tú, no sé hasta qué científico, según qué científico tú te estás parando en lo que estás diciendo, pero por lo menos yo sé algo de verdad. Los hijos de Dios tenemos un conocimiento unificado y verdadero. De la humanidad sabemos el origen y la identidad. Somos hechos a semejanza de Cristo. No solo es maravillosa creación cuando nace de nuevo, sino que ya es algo maravilloso desde el origen. Acá no nos perdemos. La humanidad es maravillosa porque es humanidad. Y aquí es donde a veces debemos explicarle un poquito a nuestros hermanos, sobre todo a algunos hermanos que les cuesta más. El ser humano es hermoso porque es creación de Dios. Independiente de que esté revelado, independiente de que no haya logrado aún el conocimiento de Dios, no se haya humillado delante de Cristo y haya dicho, tú eres la verdad, el ser humano ya es algo maravilloso. Por eso pueden hacer cosas maravillosas la gente que no está en Cristo. Pueden hacer cosas realmente asombrosas que uno le vuela la mente. Porque son creación de Dios. Listo. Esa es una verdad.
Y el valor de cada ser humano radica en lo que era originalmente antes de la caída. Tú eres mucho mejor, o tú podrías ser mucho mejor, si fueras a los pies de Cristo. Entonces, ¿por qué el ser humano, siendo algo tan maravilloso, es al mismo tiempo algo tan deteriorado? Porque hoy día la gente, con el pensamiento postmoderno que tenemos hoy en día, nadie piensa que el ser humano es algo increíble. Creen que el ser humano es algo que está en estado de desgracia. Y la vida es un sufrimiento. Y la vida es un dolor constante. Eso es lo que piensa la gente. Y ojalá, ¿cuándo se acabará mi suplicio, mi dolor? ¿Hasta cuándo acabará esta vida? Hoy es viernes y mi cuerpo lo sabe. Todas esas frases tienen que ver con estoy cansado, estoy agotado de la vida y quiero un relajo, quiero un momento libre. ¿Por qué? Porque la vida es una desgracia. ¿Cómo el hombre, siendo algo tan maravilloso, es al mismo tiempo algo tan deteriorado? Lo tengo que decir despacito, lentito, porque se me lengua la traba. Y aquí, los reformados, ¿qué decían? Eres maravillosa creación a imagen de Dios. Pero también esto aclara tu vileza, explicando cómo en un punto histórico del espacio y tiempo el hombre cayó. O sea, somos hermosa creación caída. Y caída por completo. No tenemos la forma de autónomamente llegar a Dios. Es Dios quien nos viene a rescatar. Así que cualquier deseo de llegar a la verdad divina sin Dios es imposible. Por lo tanto, ¿cómo se describe Jesús en la Biblia? Yo soy el camino. Exactamente, Gervasio. Yo soy el camino, La verdad y la vida. la verdad y la vida. Entonces, ¿cómo puede el ser humano llegar a la verdad total sin Dios? La única forma de llegar a la verdad, según Jesús, citemos a Jesús hombre, según Jesús hombre, la única forma de llegar a la verdad es conociéndolo a Él, porque Él dijo que Él era la verdad. Y al mismo tiempo citemos a un científico. El científico, yo le pregunto, ¿puedes llegar a la verdad? No, no puedo. Es imposible llegar a la verdad de algo. Qué lindo. Porque sí podemos llegar a la verdad total. Pero para eso debemos conocer la verdad. Conocer a la verdad. Eso es lo que nos decían los reformados. El hombre se condenaba porque se había rebelado contra Dios, pero no era carente de valor. El ser humano actual tiene la tendencia a pensar que no es nada, ¿cierto? Hoy día el ser humano dice, no somos nada. En cambio, estos cristianos, los de la Reforma, eran totalmente opuestos, porque eran conscientes de haber sido creados a imagen y semejanza de Dios. Los reformados decían, oye, soy pecador, pero soy creación de Dios. Soy pecador, estoy en miseria, pero si me arrepiento, Dios con todo eso me va a abrazar y me va a acoger en su santo reino. Los reformados se dieron cuenta de que ellos tenían valor porque eran creación de Dios. Hoy día la gente no puede conocer ese valor porque no cree en Dios y no conoce de Dios, y Dios no está dentro de la fórmula de ninguna de sus respuestas. Por lo tanto, ¿en qué momento el ser humano tiene valor? En ninguno. Es imposible hoy en día que las personas lleguen a tener una percepción de sí mismo positiva que realmente complete o satisfaga su identidad sin Dios. Chino Ríos decía, no estoy ni ahí, no estoy ni ahí. Siempre a todas las cuestiones, no estoy ni ahí. Fue a la India y dijo que el pasto, porque iba a jugar en pasto en tenis, y dijo, si el pasto es para las vacas. Y lo dijo de una manera así súper despectiva, siendo que las vacas son deidades allá en la India. Y le preguntaron, oye, ¿tú sabes lo que hiciste? No estoy ni ahí. Todo le da lo mismo. No estaba ni ahí. ¿Por qué? Porque la cuestión no tenía valor.
No le importaba, no le importa. Si lo criticaban, le da lo mismo, todo da lo mismo. Esa es la generación en la que vivimos. La generación de... Por lo menos la generación de los que estoy mirando aquí en la pantalla. Las de hoy día ni siquiera no están ni ahí. Es como que, da lo mismo. Relativo, todo es relativo. Pero Dios está más cerca del hombre, de lo que el hombre piensa. Y con esto me quedan los últimos 7 minutos. En la Biblia nos presenta un Dios personal e infinito. Y esto podrían anotarlo. La Biblia nos presenta un Dios personal e infinito. Porque aquí hay una diferencia. Aquí hay una diferencia grande. Los dioses, las deidades de Oriente, son infinitos. Abarcan todo. ¿Ya? Son infinitos. Abarcan todo. Los dioses de Oriente. Pero no son personales. Las deidades griegas, romanas y teutonas, o sea, germanas, son personales, pero no son infinitas. Los dioses de la antigüedad, de los pueblos antiguos, tenían una o la tenían otra. Podían ser Dios que abarcara todo, pero no tenía una relación conmigo, personal. O podía tener una relación conmigo personal, como los dioses griegos, que vemos que se metían en la historia de las personas. ¿Ya? Si, por ejemplo, alguna vez vieron la película Troya, ahí muestra la vida de Aquiles, y cuando Aquiles está peleando contra Héctor. Y en un momento Héctor se cae. Cuando estaba peleando con Aquiles, se cae. Y Aquiles, en vez de matarlo en ese momento, le dice: párate, párate. No voy a dejar que ningún dios me quite la gloria. ¿Por qué? Porque ellos pensaban que los dioses incluso estaban interviniendo en sus vidas. Eran muy personales los dioses. Pero tenían muchos dioses para muchas cosas, porque no eran infinitos. No eran todopoderosos los dioses. Entonces tenemos por un lado los orientales, un dios infinito que no es personal, y por otro lado los griegos, los romanos y los germanos, dioses personales que no son infinitos. En cambio la Biblia nos presenta un Dios que es todopoderoso y que quiere tener una relación conmigo. Un Dios personal e infinito. Esa es una diferencia grande. Y no la va a encontrar en ninguna cultura. Y se lo digo como profe de historia. Dios creó todo desde la nada. Todo lo demás es finito. Todo aparte de Dios es finito. No es finito como decir, ¡ay, qué finito! No. Finito significa que no abarca todo. ¿Ya? Y permanece al orden de la creación. Solo Dios es infinito. Incluso dice que cuando nosotros le brindamos adoración a Dios, que no es solamente cantar, adoración es la obediencia a Dios, ¿cierto? Cuando nosotros le entregamos adoración a Dios, ni siquiera viene de nosotros, porque nace en el corazón de Dios y vuelve a Dios a través de nosotros. O sea, un Dios personal, un Dios que tiene relación conmigo. Qué hermoso, qué lindo. Que el Dios todopoderoso quiere tener una relación conmigo. Por lo tanto, el Dios personal e infinito se encuentra acá arriba, en lo divino. Viene la laguna, y después viene el hombre, el animal, la planta y la máquina. ¿Será así? Según la Biblia, no es así. Según la Biblia, es así. Dios, el hombre, luego viene la laguna, y luego viene el animal, la planta y la máquina. ¿Por qué? Porque el hombre tiene una posición distinta a lo animal, a la planta y a los mecanismos que mueven el mundo. Porque el hombre fue creado para tener una relación con Dios. No fue creado para hacer adorno, ni para hacer naturaleza, ni para estar ahí. El hombre fue creado para tener una relación con Dios. Por lo tanto, el hombre no puede estar debajo de la laguna. El hombre fue creado para tener una relación personal con Dios. Diferente de la relación que puede tener un animal, diferente de la relación que puede tener la creación como máquina, y diferente de la relación que puede tener una planta. El hombre fue creado para tener una relación personal con Dios.
Y de esa manera llegamos a lo que no sabía cómo llegar Da Vinci. Nosotros no estamos acá abajo, nosotros estamos acá arriba. ¿Qué le faltó a Da Vinci? Un cristiano que se le acercara a hablar de Dios. Bajo el sistema bíblico, el ser humano fue creado para tener una relación personal con Dios, ya lo dije. En nuestro siglo, el ser humano contempla su relación hacia abajo. El ser humano hoy día se relaciona con las cosas que están abajo. Se relaciona con la naturaleza, con la Pachamama, con la creación, con todo lo que está abajo, perdiendo su perspectiva real, que es relacionarse con lo que está también arriba. Bíblicamente, el ser humano, a pesar de ser finito, porque somos finitos, tenemos un fin, fue creado a semejanza de Dios, de lo infinito. El animal no fue creado a imagen de Dios. La tierra no fue creada a imagen de Dios. Las plantas no fueron creadas a imagen de Dios. Pero cuando crearon al hombre, dijeron, hagamos al hombre de acuerdo a nuestra imagen y semejanza. El hombre es distinto al resto de la creación. Las mujeres de la época del Renacimiento, fíjense esta frase. Aquí, ya que la Evelyn, nuestra fémina aquí que representa a las mujeres, 1818-1897, fíjate, hace más de 200 y tantos años, 300 años, no, 200 y algo. Dice, las mujeres de la época del Renacimiento en Italia eran libres. ¡Wow! ¡Qué interesante! Pero al precio mayúsculo de caer en las garras de la inmoralidad general. Obviamente esto lo está escribiendo un hombre, ¿ya? Pero dice que las mujeres eran libres, pero pagando el precio de caer en la inmoralidad general. ¿Por qué? Porque la división naturaleza y gracia inundó toda la estructura de la vida renacentista. Y el comportamiento de abajo, autónomo, acabó tragándose al de arriba. Por lo tanto, los novelistas y poetas comenzaron a hablar del amor sensual. Y el amor sensual se fue tragando al amor ideal. O sea, ya no te quiero enamorar. Voy a decir una frase reggaetonera. No te quiero enamorar, sino que lo que me interesa es tenerte al final del día en mi cama. No sé si existirá un reggaetón con esa frase, pero parece que sí. Pero es eso. ¿Se dan cuenta cómo lo de abajo se tragó a lo de arriba? No importa el amor. Importa fíjense en esto. Y disculpen, con esto ya termino. La Biblia declara que tanto el concepto platónico como el humanista no funcionan. La visión platónica convierte al alma, parte de arriba, en lo importante y considera el cuerpo como algo de escaso valor. Eso es lo que decía Platón. El alma del ser humano es importante, el cuerpo da lo mismo. El humanismo, el cuerpo y la mente autónoma del hombre se convierte en lo decisivamente importante. El cuerpo y la mente son importantes, pero de manera autónoma. Y la Biblia dice que no. El hombre es, o el ser humano, ya incluye, somos lenguaje inclusivo. El ser humano total es importante. No una parte de él, ni que llegue de manera sola. Total. Resumen. Dios creó al hombre total, al ser humano total, y por tanto se haya interesado en la totalidad del ser humano. Dios no se interesa solamente en que no esté yendo bien en la vida espiritual, sino que también en todo, que nuestro cuerpo esté bien, que nuestra mente esté bien, que todo esté bien, que todo esté alineado con Él. Por lo tanto, cuando la gente de repente dice, las críticas a la iglesia son justamente estas, po. Que la iglesia se preocupa de una parte nomás, po. La otra da lo mismo. Y algo de razón podrán tener a veces las personas, porque es lo que ellos ven. Pero fíjense que a Dios le importa la totalidad de tu vida, no una parte de tu vida. Le importa la totalidad de tu vida. Con la caída, hecho histórico acaecido en el espacio y tiempo, afectó al hombre total, no solamente a su cuerpo, y su mente se mantuvo autónoma. El hombre cayó completamente y necesita ser redimido. Sobre la base de la obra de Cristo como Salvador y aceptando el conocimiento que se nos brinda por revelación registrada en la Escritura, hay una redención para el hombre total. No basta solamente con conocer, sino que
la restauración por medio de Cristo la que nos lleva nuevamente a ese sitial. Por lo tanto, Cristo es igualmente Señor en la gracia como en la naturaleza. Cristo es la verdad total. Nada es autónomo. Y hasta ahí llego con la clase de hoy. Profunda la clase. Pero era necesario que yo se los dijera así. Imagínense esto por un video. Iba a ser complejo. Así que les pido perdón si me pasé un poquito con la hora. Pero la próxima clase, la que voy a grabar, es la ciencia. La ciencia, cómo fue cambiando con todo esto. Y me facilita que sea grabada porque así puedo meter más datos y más cosas y lo hago en menos tiempo. Lo hago más resumido. Entonces, eso, Pastor Adrián. Espero que le haya gustado. No sé si hay alguna consulta ahí para que ya deje de grabar, para que no se sientan juzgados ni grabados, sino que pueda dejar de grabar. Y el resto les doy este tiempo para